Bueno, buenas noches a todas. Este grupo de mujeres de mujeres de fe, la reunión. Bienvenidas todas y vamos a comenzar con la palabra el día de hoy. La palabra de hoy a lo mejor no nos va a gustar porque de repente no nos gusta hablar de esos temas, pero son necesarios, ¿no? El tema de hoy se llama raíces pecaminosas. Ya les había yo comentado de que íbamos a hablar sobre las raíces justas y las raíces pecaminosas. Y bueno, quise iniciar con este tema de las raíces de pecado que hay, ¿no? Y voy a comenzar a leer mi texto. Bueno, la semana pasada vimos el tema de la importancia de las raíces profundas. No sé si recuerdan de un ejemplo de un árbol que, ese árbol que estaba creo que en Ezequiel, que era grande, que daba sombra a las bestias del campo, las bestias del campo iban y parían bajo la sombra de este árbol. Sus raíces eran profundas y que hacía que estas raíces proveyeran a otros árboles de agua y las naciones se juntaban, ¿se acuerdan? Pero este árbol se enorgulleció, hubo soberbia en él, hubo altivez en él por la majestuosidad de su tamaño, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que este árbol, como se vanaglorió, este árbol fue derribado. Vimos un ejemplo en vivo y a todo color, vamos a llamarlo así, con el ejemplo del rey Nabucodonosor. Este era el ejemplo de ese árbol que fue tirado, ¿no? Y vamos a ver que ahora no solo la soberbia, como vimos en este árbol, puede ser una raíz de pecado. Existen otras raíces que pueden crecer dentro de nosotros y que debemos de cuidarnos. Y vamos a empezar con uno, en la página. Una de las raíces que es muy, muy probable que sea el fundamento de estas raíces que son de pecado es el pecado del orgullo, ¿sí? Este pecado este pecado, esta raíz, es una alta visión de nuestros propios valores. Es decir, nosotros tenemos una visión muy alta de lo que podemos llegar a ser, ¿no? El orgullo, el sentirse de que, yo lo sé todo, yo soy licenciada, yo tengo maestría y doctorado y me codeo con los mejores, no sé, ejemplo, ¿no? Me codeo con las mejores, con políticos, con gente de alta sociedad, vamos a llamarlo así, y más que nada un orgullo interno, un orgullo del ego, amén. Es muy probable que sea el fundamento de todos los demás pecados, es una alta visión de nuestro propio valor, opiniones y habilidades. Es la autoadoración, es una autoadoración. Esto es muy interesante y vamos a ver cuando terminemos de ver del orgullo, un ejemplo muy importante. Es la autoadoración en la que nos exaltamos por encima de la persona de Jesús. Esto es muy importante saberlo, es exaltarnos, creernos más sabios, más entendidos, más, pues, más que la persona de Jesús como Rey de Reyes que es, ¿verdad? Y también autoadorarnos y hacer pensar que somos más grandes que los propósitos de Dios en nuestras vidas. El orgullo también es un pecado contra la gente, no solamente con Dios, no solamente vanagloriarme, quitarle la gloria a Dios, sino también es un pecado que va en contra de la gente, ¿sí? Es más que nada una falla en nuestro llamado para servir a los demás y amarlos. También otra de las cosas que podemos llamar como orgullo es cuando somos lastimados
y nos piden perdón y no queremos perdonar. O somos lastimados y no nos piden perdón, pero tampoco no queremos perdonar. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que perdonar a todo aquel que nos ofende. Y no solamente 1, 2, 7 veces, ni 47, ni 490 veces. O sea, todas las veces que tenga yo que perdonar, tengo que hacerlo. Y no guardar nada en mi corazón y no tener orgullo en mi corazón, porque el orgullo también es la falta de amor hacia mi prójimo y primeramente a Dios, porque es un llamado que Dios nos ha dado a cada una de nosotras, que es el perdonar. Lo contrario a el orgullo viene siendo la humildad, la mansedumbre, la bondad y la amabilidad y el amor. Eso es lo contrario al orgullo. Entonces, hay que trabajar en esta área, en ser personas humildes, ser personas mansas, ser personas con bondad en nuestro corazón, como Jesús. Jesús era un Dios, es un Dios bueno, un Dios lleno de bondad, de mansedumbre. Él nos enseñó a ser mansos y humildes de corazón. Él nos hizo ese llamado, a ser mansos y humildes de corazón y primeramente a amarnos. Entonces, Él nos amó de una manera tan profunda que se entregó en la cruz del Calvario por nuestros pecados para que nosotros podamos acercarnos al Padre y tener una relación personal con el Padre. Hemos sido perdonados, hemos sido rescatados del infierno, porque íbamos para allá, todas íbamos para allá, pero Dios nos ha rescatado del infierno y nos ha dado una nueva identidad como hijas de Dios. Entonces, nosotras tenemos que ser esas mujeres humildes, mansas, bondadosas, llenas de amabilidad y de amor. Amén. En Proverbios 8:13 nos menciona la palabra, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Aquí vemos claramente cómo Dios nos está exhortando y que Él aborrece el orgullo y la arrogancia. Entonces tenemos que tener cuidado con estas dos palabras. El orgullo y la arrogancia la aborrece el Señor. Y si nosotros no queremos ser aborrecidas, entonces tenemos que ser como Él. El ejemplo que yo recordé con este punto del orgullo es, el mayor ejemplo que podemos tener es el orgullo de Luzbel o Satanás. Luzbel era un ángel creado por Dios, lo dije bien, y este ángel cuidaba el trono de Dios, estaba ahora sí que cerca de Dios. Entonces este querubín era tan precioso, tan hermoso, que hubo orgullo dentro de él y se quiso ser igual a Dios. Amén. Entonces, este ángel que quiso ser igual a Dios y tuvo orgullo en su corazón, Dios sabía lo que estaba, ahora sí que lo que había en su corazón, y él fue desechado. De ser un ángel precioso, fue desechado y bueno, ya conocemos la historia. Se llevó a la tercera parte del reino de los ángeles, y bueno, son los demonios y Satanás que gobiernan este mundo. Amén. Entonces, aquí es algo muy interesante porque el orgullo nos desecha de la presencia de Dios. Esto es importante. Sí, como dice la palabra también, y se me vino a la mente, Dios da gracia a los humildes, mas los orgullosos los mira de lejos. Son desagradables para Dios el orgullo. Amén. Entonces, partimos con esta primer raíz de pecado, que es el orgullo, y es una de las fundamentales
en estas raíces. Y vamos a hablar de esto porque es importante, porque vimos que este árbol era un árbol que tenía raíces profundas, pero que tenía una raíz de orgullo. Y esa raíz se agarró bien, creció, pero desafortunadamente dio su fruto de orgullo y fue desechado. Entonces, por eso vamos a estar hablando de estas raíces de pecado. El siguiente punto es el egoísmo. El egoísmo es amar nuestra propia vida tanto que hay una falta de amor y servicio hacia Dios y hacia los demás. Amén. Es una búsqueda activa de satisfacción y placer que ignora las necesidades y los intereses de los demás. Es una búsqueda activa de satisfacción que, bueno, perdón, lo estoy leyendo otra vez. Siguiente, dice, ¿qué nos roba el egoísmo? El egoísmo nos roba el ser agradecidas, en tener la capacidad del autocontrol. Amén. No podemos tener ese autocontrol. Por ejemplo, cuando tenemos dinero y vamos de compras y de repente queremos comprar todo para nosotros, pero de repente tú sabes que a tu mamá le hace falta, no sé, un suéter para el frío o algo y tú quieres comprártelo todo para ti. Y ahí vas a los de 50% de descuento o al saldo para comprarle algo a tu mamá. Bueno, está bien, pero qué mejor que darle lo mejor a tu mamá, porque tu mamá es la merecedora de todo. O sea, ella te dio la vida, te ha dado su amor, todo lo que sabes es porque lo aprendiste de ella. Mejor me dejo de comprar algo para mí y le brindo lo mejor, un regalo mejor para mi madre, ¿no? Entonces, ay, no, me moví aquí se me movió el teclado y me salí. Bueno, lo contrario a lo que es el egoísmo viene siendo la humildad, el amor, la bondad y la amabilidad. El egoísmo nos dice, lo que quiero es más importante que las necesidades de los demás. Y vemos en Filipenses 2:3, voy a leer lo que dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí nos enseña que nosotros tenemos que darle esa estima a cada uno, ese valor a cada uno, como si fuéramos a nosotros mismos. Cuando nosotros comenzamos a darle esa estima a los demás, vamos a ser personas que no somos egoístas, sino que damos lo que tenemos, ¿verdad? Ahora bien, también nos dice en 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Nosotros tenemos que comenzar a trabajar esto, porque desafortunadamente nosotros los seres humanos somos así. Somos egoístas desde que nacemos. ¿Por qué? Pues porque ya es parte de la naturaleza pecaminosa de nosotros, pero en Jesús somos sembradas y vamos quitándonos todas esas cosas que nos va estorbando. Y si hay raíces que no son correctas delante de Dios, tenemos la oportunidad de poder quitarlas de nuestras vidas para crecer sanas y dar frutos dignos para Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos que buscar el bien de los demás. En 1 Juan 3:17 nos dice lo siguiente. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esto es muy cierto. No podemos llamarnos cristianos o cristianas o hijas de Dios o hijos de Dios cuando nosotros tenemos para dar y no damos.
creo que hay un versículo, no recuerdo dónde viene, pero hay un versículo donde nos enseña que aquel que tiene y no da, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo, hasta porque los incrédulos mismos dan, es peor que un incrédulo. Entonces, aquí vemos un ejemplo, yo me acordé de un ejemplo, para que vean que no le estoy chorando. Me acordé de este personaje de la Biblia que se llama Nabal, no sé si lo recuerdan. Nabal era el esposo de Abigail, de esta mujer que se casó con David. No sé si recuerden. Entonces, nos dice la historia, no se los voy a decir tal y como dice, porque no me acuerdo bien, se las voy a parafrasear o vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué pasó? Pues resulta que estaba David con los hombres. ¿Se acuerdan que Saúl lo persiguió y se fue a refugiar a unas como montañas, colinas, no sé, algo así? Y encontró a varios hombres que también venían huyendo de situaciones diversas y se juntó con esos hombres. Y bueno, para no hacerse las largas, los hombres de David estaban cerca de unos pastores que eran contratados por Nabal, eran parte de sus trabajadores de Nabal. Entonces le dijo David a uno de ellos, oye, ¿sabes qué? ¿Será que nos puedan echar la mano, vamos a llamarlo así, dándonos de comer, de beber, porque nosotros los estamos cuidando a ustedes para que no sean, pues, asesinados o sean robados sus ovejas, etcétera? Entonces, dile no empleado, a tu jefe, vamos a llamarlo así, dile que nos dé de comer, ¿no? Nos dé de comer, beber, porque les estamos echando la mano cuidándolos a ustedes. Ellos eran unos guerreros. Entonces, fue y le dijeron, ¿quién es ese David? No, pues que se vaya a su casa porque yo no le voy a dar nada. Siendo Nabal una persona rica, una persona que tenía mucho dinero, tenía mucho ganado, tenía muchas ovejas, o sea, era una persona próspera, pero cerró esa oportunidad de bendecir a las personas que estaban cuidando sus intereses. Él cerró esa bendición de poder dar lo que él tenía siendo rico. Entonces, David pues dijo que lo iba a matar, pero se enteró a Abigail y Abigail preparó todo y le llevó a David y se postró y le dijo que, o sea, intercedió por Nabal, ¿ok? Esta mujer era una mujer muy sabia, muy entendida, sabía quién era David, entonces protegió a su marido siendo una persona totalmente reprobada, vamos a llamarla así, por Dios, por ser tan tacaño, tan áspero, no era un hombre de Dios, vamos a llamarlo así. Pero aún así Abigail protegió a su marido, se postró ante David, le dijo que no tomara en cuenta lo que había dicho y le dio de comer y todo, ¿no? Y cuando regresó esta Abigail a su casa, le dijo lo que iba a hacer David. Le dijo, ¿sabes qué? David te iba a matar y porque tú no le quisiste dar de comer a él y a su gente. Cuando él estuvo cuidando a los pastores y todo, entonces él ya viene a asesinarte. Y dice que su corazón se desfalleció en ese momento y Dios a ver, déjeme dice, Dios lo hirió, Jehová lo hirió y murió. Es que tengo mis apuntes aquí. Entonces, pues realmente esta persona fue herida por Dios por no haber dado de lo que él tenía. Cuando nosotros somos egoístas, Dios lo ve.
Acuérdense que la palabra nos enseña que, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve en el hospital me visitaste. Señor, ¿cuándo hice esto? Cuando lo hiciste a uno de mis pequeñitos, me lo hiciste a mí. Entonces es importante por eso acabar con esta raíz de egoísmo. Esa es una de las raíces de pecado que tenemos que eliminar de nuestras vidas. Amén. Amén. Amiga, busqué el versículo que nos comentaba sobre que cuando cerramos la ayuda a nuestro prójimo. Ajá. Está en 1 de Timoteo 5:8. Ahí dice... Léelos, por favor. Aquí, déjame lo busco. No lo busqué, pero ahorita lo busco. Sí. Bueno, no lo busqué en mi Biblia, lo busqué en el teléfono. Pero sí, léelo en el teléfono, no importa. Ah, bueno, ahora déjame, se los leo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente, es en versión NTV. Dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Amén. Es muy fuerte esta palabra porque realmente sí nos está llevando a un corazón no como el de Dios, un corazón que dio su vida por nosotros para poder tener la salvación. Y el hecho de ser egoístas nos hace peor que un incrédulo y desagradamos a Dios. Amén. El otro punto es, déjenme ver mis notas, este punto, ay, de repente sí me da muy fuerte el Señor, es la pereza. Me encanta dormir, por eso digo que me da ahí, ¿no? La pereza es ser flojo, ocioso, negligente, es la falta de responsabilidad y diligencia, es una forma de egoísmo que sirve los deseos de la carne y no considera los deseos de los demás ni las consecuencias en el futuro. Contrario a lo que es la pereza, es la fidelidad, buenas obras y es todo, ¿no? Y vamos a ver el Proverbio 6 del 9 al 11. Nos dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Ay, perdón, me dio a mí. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. En Proverbios 12:24 nos dice, la mano de los diligentes señoreará, mas el camino de los impíos los hace errar. ¿Qué camino quiero agarrar? ¿El camino de los diligentes que van a enseñorear o el camino de los impíos que me van a hacer errar? En Hebreos 6, del 10 al 12 nos dice, porque Dios no es justo para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Tú quieres heredar las promesas de Dios? Entonces no debemos de ser perezosas, sino tenemos que ser esas mujeres que buscan agradar a Dios, que nos mantenemos activas y no solamente activas en la casa, sino activas en la fe. Amén. Hemos recibido, por ejemplo, peticiones de oración con, por ejemplo, la mami de Tete,
Ella está en Mérida con su mami, seguramente por eso ella no se pudo conectar, está pendiente. Eso es ser una persona diligente, una persona que se preocupa por su mamá. Ella viajó hasta allá, está con ella, la está acompañando a los doctores. Ella está siendo una persona diligente en conducta hacia su madre, honrándola a su madre y también siendo una mujer de fe, confiando en que tiene a Dios, en que tiene esa bendición de poder ir al Padre y pedirle, ¿verdad? Y esas hermanas en la fe pidiendo esa ayuda. Eso me encanta, que ella tenga ese corazón de decir, están mis hermanas y con ellas me apoyo. Para eso es este grupo, para apoyarnos, para orar unas por otras, para alentarnos unas por otras. Para eso es este grupo. Y también para aprender la palabra. Pero tenemos que aprender la palabra y ponerla por obra. Amén. Y esta es una oportunidad de hacerlo. Orando por Tete, orando por todas las chicas y familia. Amén. Entonces, tenemos que ser esas personas diligentes, esas personas que estamos pendientes de una por otra. Acuérdense cómo se me vino a la mente cuando Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Le pregunta, ¿se acuerdan? Entonces, aquí, si ustedes ven alguna chica, alguna hermanita que no se está conectando, vamos a buscarla. ¿Dónde está mi hermana? Señor, mi hermana hoy no se conectó por esta situación, pero oro por ella y la animo. Amén. Bueno, uno de los ejemplos de este punto de la pereza, se menciona la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Que vino el dueño y les entregó a cada uno un talento, ¿sí? Y entonces llegó a uno que, bueno, regresó por el fruto de lo que habían hecho con los talentos, pero hubo una persona que escogió esconder su talento, ¿se acuerdan? Esta persona dijo, Señor, tuve miedo y lo escondí. Entonces, no siervo, ¿cómo se dice? El amo, vamos a llamarlo así, le dijo que era un malo y negligente, que por qué no lo había puesto en el banco para dar intereses y hubiera tenido un fruto. Entonces, aquí vemos que este hombre, pues, tiene esa negligencia. Acuérdense que la pereza es ser flojo, ser negligente y ser ocioso. Entonces, en lugar de, bueno, pues si me da miedo trabajar mi talento, pues lo meto al banco, es muy cierto, es muy válido. Entonces, lo que pasa es que esta persona fue negligente. Amén. El otro punto que tenemos, y creo que vamos a terminar con este porque llevamos media hora y continuamos la segunda parte, es el engaño. El engaño, la raíz del engaño viene del griego dolos, que significa carnada. Amén. Es estafar, tramar, mentir y engañar. El engaño es una astucia retorcida en la que manipulamos y tratamos de cubrir nuestros verdaderos motivos y comportamiento. Esto está interesante. A menudo se acompaña de pecados, o sea, el engaño viene acompañado de pecados como el egoísmo, la codicia y miedo al hombre. Amén. Lo contrario de esto viene siendo el temor de Dios, la humildad y el amor. El engaño dice, manipularé a otros para conseguir lo que quiero. Esto es lo que hace el engaño. Y vamos a ir al libro de Levíticos Levítico 6, del 1 al 5. Ahora sí lo voy a buscar porque este sí no lo anoté en mi libreta. Levítico 6,
del 1 al 5. Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciera prevaricación contra Jehová y negare su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. O todo aquello sobre lo que hubiese jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Amén. Entonces, aquí vemos cómo Dios exhorta a no mentir, a no calumniar, a no ser esas personas, como habíamos dicho, egoístas, que viene acompañado con el egoísmo, viene acompañado con la codicia y el miedo al hombre. En el Salmo 101:7, lo busco rápido, Salmo 101:7, nos dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Aquí también vemos cómo Dios nos hace esa exhortación a no mentir, a que realmente la persona que miente no habitará delante de la casa de Dios. Amén. Porque acuérdense quién es el padre de mentira. Es el diablo, ¿no? Entonces, pues realmente, de hecho, la palabra dice que el padre de mentira es el diablo, y por lo tanto, aquellos que son los que mienten son sus hijos, ¿no? Entonces, en Juan 8:44, déjenme ver, Juan 8:44. Nos dice, miren, ahí dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, nosotros somos hijas de Dios. Y pues sí, de repente sí se miente, o sea, porque todas pecamos, pero hay que evitar esa raíz, porque de una mentira viene otra, viene otra, viene otra, viene otra, y nos volvemos, ejercitamos ese pecado, el pecado de la mentira. Lo que nosotros tenemos que hacer son ser mujeres íntegras, mujeres que somos de una sola pieza. Amén. Mujeres que hablamos la verdad. Mujeres que honramos a Dios con la verdad. Amén. Entonces, nosotras tenemos que evitar el engaño, porque el engaño no es agradable a Dios, porque el padre de mentira es Satanás y nosotras somos hijas de Dios. Amén. Tenemos que eliminar esa raíz de mentira. Dentro de este ejemplo, me vino a la mente el ejemplo de Ananías y Zafira. No sé si lo recuerdan, está en Hechos, pero no le puse dónde. Y aquí vemos a Ananías y Zafira que quisieron engañar a Pedro declarando que daban todo lo que tenían. ¿Se acuerda que ellos vendieron un terreno, algo así, unos bienes, y fueron a depositar a los pies de Pedro, de los discípulos,
ese dinero, pero sustrajeron de la venta de sus bienes, sustrajeron un dinero y Pedro les preguntó que si era todo lo que habían pues ganado y ellos dijeron que sí, pero estaban mintiendo. A lo mejor sí pudieron haberle mentido a Pedro, pero no al Espíritu Santo. Amén. Entonces, Pedro les declaró que sí, efectivamente a él lo podían engañar, pero al Espíritu Santo no. Y al ser descubierto, Ananías, el varón de esta familia, cayó y murió. Cuando llegó la mujer, Zafira, le preguntó lo mismo y ella dijo que efectivamente ese es el dinero que habían ganado de lo que habían vendido. Es interesante esta historia porque vemos que tenemos que ser personas que damos porque si no somos peores que un incrédulo, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que lo acabamos de leer? Y estas personas dijeron, no, pues vamos a dar, vamos a mostrar nuestra generosidad, pero una generosidad engañosa, sustrayendo, era de ellos, era el derecho de ellos de decir, bueno, pues sí me quedo con una parte, no tiene nada de malo. El punto fue engañar. El punto fue haber dicho, sí, nosotros vendimos a este precio lo que teníamos de propiedad. Esa causa fue la causa por la cual cayeron muertos los dos, por tratar de engañar al Espíritu Santo, tratando de hacerse como dignos, no sé qué estaba en su mente en ese momento, no se me viene a mí a la mente algo, pero sí hubo un engaño. Tenemos que tener cuidado porque no podemos engañar al Espíritu Santo ni a Dios. Él sabe las intenciones que hay dentro de nuestro corazón y tenemos que tener cuidado de esto. Vamos a ponerle pausa aquí a la palabra para que la próxima semana sigamos con la segunda parte. No me va a dar el tiempo, llevamos 40 minutos. Damos gracias a Dios y nos despedimos. Esperen la segunda parte la próxima semana. Ahí, voy a pararle aquí a la grabación. Ya.